Aquí estamos, buenas tardes y bienvenidos a Magazine, la tienda Pandora. En este viernes estamos ajustando ahí todos los detalles, inclusive el cabello. En este viernes 19 de noviembre de 2021, nada menos que edición número 12 de Magazine, la tienda Pandora. Recién una cuestión que nos tocó ahí, que nos tomó desprevenidos, que fue que siempre hacemos un fugaz ahora en vivo por WhatsApp y Telegram. Vamos a empezar a difundir en Telegram el ahora en vivo de Tarot Lemat y tuvimos que volver a escanear el código QR para volver a vincularlo con el celular. Bueno, toda una cosa que nos trastocó la conciencia, pero ya estamos bien y vemos que ya están Daniel, o por lo menos iba a decir Daniel Encarna, no, pero está Daniel por allí para comenzar su Tarot Lemat, nada menos que número 9. Entonces, ya saben, y para quienes no sepan, presentando como corresponde a Daniel y Encarna, Daniel Rodes y Encarna Sánchez, especialistas en Tarot Lemat y crecimiento personal, con nada menos que 40 años de experiencia. Ahora sí, a subir escena a Daniel. Buenas tardes, Daniel, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, de momento por aquí, Encarna tardará un poquito en llegar, ¿no? Pero bueno, con ganas de compartir con todos vosotros de nuevo. Muy bien, Daniel, acá te ponemos ahí como corresponde. Más grandecito Daniel y Carlos ahí al costado, un poco más reducido. Bien. Entonces, Daniel, el anticipo de algún contenido para esta Sí, clase. sí, pues hoy vamos a hablar quería hablar de la carta de la estrella, ¿no? De los significados, que es una carta a nivel terapéutico que podemos sacar mucho juego, ¿no? Y después también quería comentar un poco acerca de una celebración que será el día 22 de este mes, el lunes, que es el día, digamos, de todos los tarotistas del mundo. Es el Día Internacional del Tarot. Quería hablar también de esto. Mira, qué interesante. Y justo el Día de la Música por una santa llamada ahí Santa Cecilia. Eso lo tuve más que presente en mi vida por ser músico, haber cantado varias veces en misas de Santa Cecilia. Y anticipando de dónde vendría que el 22 de noviembre, además del Día de Santa Cecilia, el Día de la Música, es el Día del Tarot. ¿Tú, Carlos, eres argentino? Sí, sí, sí. Pues es que se lo inventaron los argentinos esto. Ah, mira vos, no sabíamos nada. Y Sí, sí, yo sí. tengo mi tarotista de cabecera, es un fenómeno, un Sí. chico argentino. Mira vos. Pues mira, sí, esto os explico. Bueno, existía o existe todavía lo que se llama el Día Mundial del Tarot, que es el 25 de mayo. Pero es digamos, una organización que está, podríamos decir, restringida al ámbito anglosajón. Entonces, en el año 2010, un grupo de tarot argentino decidió pues, crear otra fecha para el mundo hispano, ¿no? Del tarot. Y entonces, haciendo un análisis con la numerología, pues eligieron una fecha que es el 22 de noviembre. El 22 porque son los 22 arcanos mayores del tarot. Y entonces el número 11 es el mes de noviembre. Sumando 22 más 11, pues nos daría 33, que es un número muy simbólico, ¿no? Y bueno, desde entonces, pues esto se ha ido popularizando, ¿no? Y recibe distintas denominaciones. Hay quien lo llama Día del Tarotista, hay quien lo llama Día del Tarólogo, hay quien lo llama Día del Taromante, ¿no? Pero el grupo que, digamos, inició esta actividad prefería utilizar el término tarotista, que es el mismo que preferimos usar nosotros, ¿no? Porque, claro, para ellos, al igual que para nosotros, tarotista incluye todas las vertientes del tarot. En cambio, taromante se reduce únicamente al aspecto de la mancia, ¿no? Del tarot como mancia. Para nosotros el tarot es mucho más que todo eso. Y bueno, de cara a este año hemos hecho un vídeo que acabamos de colgarlo ahora mismo en YouTube, ¿no? Con toda una serie de explicaciones sobre lo que es esta festividad de este día. Y aprovechamos también pues, para divulgar un nuevo código ético que hemos elaborado, que lo llamamos orden de valores. Que este código ético pues, es una especie de pautas para los profesionales, para los profesores de tarot e incluso para el público en general,
para tener claras una serie de orientaciones y de pautas, ¿no? Una de las más conocidas pues sería, por ejemplo, el secreto profesional, ¿no? Es decir, que en todo lo que se explica en el ámbito de una consulta, pues queda allí, no se tiene que decir ni a los propios familiares porque es el secreto profesional y como es hay toda una serie, digamos, de características, ¿no? Que tendríamos en este orden de valores. Y esto lo podréis ver en YouTube, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube de la Escuela LeMat Online, pues allí pues vamos a explicar un poco en qué consiste, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería comenzar hoy, ¿no? Pues desear pues muchos éxitos y felicitar a todos los que se dedican al mundo del tarot porque es el día de todos, ¿no? El 22 de noviembre será el día de todos los que nos dedicamos a esto. Daniel, ¿y se puede hacer un mapa ahí estadístico en relación a, bueno, en tal continente, ya más en particular en tal país, es donde hay más o donde hay menos o donde no existe el tarot a nivel profesional? Mira, el tarot existe, yo casi que diría a nivel mundial, en países que ni siquiera imaginamos a veces. Un país donde hay mucha afición, que nunca lo diríamos, ¿no? Es Japón. Nosotros tenemos alumnos japoneses, incluso algunos que nos siguen con mucha frecuencia, ¿no? Yo no diría que es cosa más extraña, ¿no? ¿Cómo es posible que allí haya esa afición? Pues sí, es cierto, hay esa afición. Lógicamente, en todos los países latinos, pues también existe muchísima afición, ¿no? Yo diría que no hay excepciones, que todos los países tienen, digamos, muchísima afición. A nosotros nos llegan, claro, mucha gente pues, de Argentina, de Perú, de México, pero bueno, no quiero centrarme en un país concreto, yo diría que es algo general. Luego también hablando, por ejemplo, de Europa, pues Francia e Italia, junto con España, quizás son los países en donde existe, digamos, más tradición y por lo cual también hay más, digamos, personas que se dedican a esto, ¿no? Pero bueno, también hay otros países. Nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que vive en Alemania que ya es profesora de nuestra escuela, es decir, que también esa persona está trabajando, sabemos que está trabajando ahí en Alemania, ¿no? O sea que también yo creo que esto en casi todos los países. Tenemos también una alumna que es de Ucrania, pero hace años que vive en España, y ella también nos comentó, esto lo sé por ella, que en Rusia y en Ucrania pues también existe mucha afición al tarot, existe mucha afición. Por eso digo, yo creo que es ya algo mundial, ¿no? Incluso en los países árabes, nosotros hemos estado, ¿no? En alguno, en los países árabes, aunque parezca mentira, existe también muchísima afición, ¿eh? A todo lo que es este tema, ¿eh? También existe mucha afición, sí. Daniel, a ver, ¿hubo algún clic y que no sé, que se haya producido en determinado país o más o menos haya sido una ola, digamos, relativa a todos los lugares donde hay tarotistas, en el que haya pasado de ser algo, a ver, si se quiere secreto, vergonzante, hasta perseguido, a que haya pasado a ser algo establecido y respetable? Bueno, esto podríamos decir que sin ir más lejos nos ocurrió en nuestro país, ¿no? En España. En la dictadura de Francisco Franco estaba prohibido toda esta serie de temáticas, se tenían que hacer un poco así de escondidas, ¿no? No podías hablar públicamente de ciertas cosas. Y bueno, luego esto, claro, se ha ido ya evidentemente abriendo, ¿no? Es posible que yo no lo desconozco, pero es posible también que haya algún país donde exista alguna norma que prohíba estas prácticas, pero bueno, yo lo desconozco. Daniel, ¿y cómo sería un mal tarotista? Porque, a ver, hay bueno y malo en todos lados, y hay malo donde no debiera haber malo, porque son temas muy delicados, donde están Mira, de por medio la salud de la gente. yo siempre digo que buenos y malos profesionales hay en todos los sectores, es decir, en todos los niveles. Tú piensas que aquí en España yo conocí a un notario que fue a prisión por fraude y por engañar a clientes. Es decir, que bueno, esto pasa en todas las profesiones, ¿no? Y entonces si pasa en abogados y en economistas y en esta clase de profesiones, imagínate con el tarot, ¿no? Pero sí, como en todo, hay buenos y malos profesionales. Recientemente hemos tenido el caso aquí en España de una mujer que, bueno, se dedicaba directamente a estafar, ¿no? A las personas.
les pedía enormes sumas de dinero porque les decía, y además era mentira, era falso, ¿no?, que les habían hecho un trabajo de brujería y que entonces tenía que pagarles mucho dinero para poderles quitar ese maleficio y si no se iban a morir o se iban a enfermar, ¿no? Y entonces, claro, esto es aprovecharse de la buena fe de la gente. Esto sí que es ir en contra totalmente de la ética. Pero bueno, como tarde o temprano las cosas siempre salen a la luz, pues ahora mismo esta persona está enjuiciada y posiblemente irá a la cárcel, ¿no? Porque, claro, ha engañado y ha sacado mucho dinero a la gente de una manera totalmente inmoral, ¿no? Y entonces, bueno, hay personas también pues que se dedican a asustar, a meter miedo. Todo esto serían prácticas, desde luego, condenables e incluso a determinar. Nosotros siempre estamos en contra de determinar, te va a pasar esto en tal lugar o en tal fecha, ¿no? Porque esto no es así, ya que la persona puede, con sus actos y su comprensión, modificar lo que tiene en su camino, ¿no? Es como decir, mira, tú sabes que vas por un camino y la persona, por ejemplo, imaginemos la persona que está en el mundo de la droga, dices, hombre, va por un mal camino, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Va por un mal camino. Es muy fácil decirle, mira, es que si tú continúas con ese camino, te vas a enfermar y te vas a morir y te vas a destruir. Es así, ¿no? Porque sabes el camino. Entonces el tarot nos ayuda a entender por qué camino vamos en la vida. Claro, si tú vas por ese camino, más tarde o más temprano, sabes más o menos lo que te va a pasar. Pero tú puedes cambiar de camino y esa es la gracia, ¿no? Es decir, que el tarot nos dé las suficientes comprensiones e información para saber qué camino debemos tomar o si tenemos que cambiar de camino. Entonces es lo interesante. Si tú cambias de camino, aquello que te ibas a encontrar y no te lo encuentras, porque vas por otro camino, no es el mismo, ¿no? Entonces, para eso es el tarot, para que no caigamos en errores, para ayudarnos a tomar una nueva conciencia. Y Daniele, en cuanto a enseñar de una manera sistematizada, con una escuela detrás, ¿ustedes son precursores o pueden hablar de otra gente, quizás de referentes de ustedes? Bueno, a ver, como escuelas hay muchas, esto es cierto, ¿no? Escuelas hay muchas. Quizá escuelas que tengan una dimensión a nivel internacional ya hay muy pocas, ¿no? La mayoría se limitan, digamos, a temas locales, ¿no? Nosotros, claro, como llevamos muchos años de trayectoria, hemos tenido la oportunidad de hacer muchos viajes y en esos viajes preparar a gente que ha aprendido un sistema, que ha aprendido un método y que a partir de aquí, pues ellos también han seguido su carrera profesional y hemos creado una red, podríamos decir, de escuelas, ¿no? Entonces, quizá en ese nivel, pues no sé, desconozco si hay alguna otra en el mundo, ¿no? Lo ignoro, o sea, no sé si existe algo similar. Nosotros lo que sí que tenemos es esto, una red de escuelas en donde la idea original era que si una persona se traslada de país o se traslada de ciudad y se ha quedado a mitad de un curso, pueda continuar con la formación en otro lugar, con otro profesor, porque sabe que el contenido será el mismo, ¿no? Porque digamos, el método que aprenderá será el mismo método que nosotros hemos desarrollado. Entonces, bueno, esa es una de las ideas que hemos siempre tenido, ¿no? Que hubiera una cierta una uniformidad en todo aquel material que nosotros hemos ido creando y que todas las personas pues, que lo quieran llevar a cabo pues lo hacen. Y en este momento pues es cierto de que tenemos varios países ya, ¿no? Tenemos varios países en donde se están llevando a cabo estas formaciones de la escuela alemana. Además de España, pues bueno, puedo citar Francia, México, Argentina, Colombia y me olvido alguna también, Bolivia, perdón, sí, Bolivia. Y ahora tenemos a una profesora venezolana que se ha ido a vivir a Nueva York y esperamos que en breve ya pues esté empezando a dar cursos allí en Nueva York, ¿no? Con lo cual, claro, tenemos, digamos, una dimensión efectivamente internacional. Por eso nos llamamos Escuela Alemán Internacional porque es así, ¿no? Sí. Nosotros lo que sí que tenemos es una especialización en el tarot de Marsella, esto sí, ¿no? Es decir que después de analizar y estudiar diversos tipos de barajas, al final nos quedamos con ella porque consideramos que es a nivel terapéutico la mejor cuando tú quieres trabajar el tarot a nivel terapéutico y también a nivel de simbología y de información, pues contiene lo que llamamos el conocimiento hermético. Esto es muy importante. El conocimiento hermético es el conocimiento de las leyes universales. Y el conocimiento de estas leyes nos permite en el tarot ver qué aprendizajes de vida tenemos que llevar a cabo. En los estudios, bueno, sí, en los estudios del
digamos, de la historia del tarot, pues tenemos de que en Florencia y en otras ciudades italianas el tarot era interpretado como una especie de libro moral, o sea, como una especie de enseñanzas que cada imagen se usaba para transmitir un conocimiento, una información, ¿no? Es como si fuera un libro de texto, pero sin texto, ¿no? Y bueno, esa idea es una idea que por tanto viene de muy antiguo. Viene de muy antiguo porque viene desde el Renacimiento. Y bueno, es de plena actualidad. Es decir, hoy día podemos seguir haciendo, pues bueno, dando muchas explicaciones acerca de qué significa cada una de las cartas. Podríamos estar horas y horas hablando solo de una carta, ¿no? Es decir, que tiene muchísima información. Daniel, hay Pues, un... Sí, perdón. no, simplemente que, o sea, la imagen es una, pero tú la puedes ver desde distintas ópticas, ¿sí? Y depende de la óptica de donde la veas, sacas una información o sacas otra. Daniel, hay un tema muy significativo. En sentido general, todos fuimos educados con que un periodo al que la periodización histórica llamó Edad Media, y también llamó la noche oscura de los tiempos, y no sé qué otros disparates, como que fueron una cantidad de siglos donde básicamente no se sabe nada y se dice, y no bueno, porque la historia está muy relacionada con la escritura, y la escritura la acaparaban los curas, la iglesia, pero Sí. desde otro lado, desde algunos costados especiales, se sospecha que en realidad pasó algo muy fuerte, hubo una especie de Atlántida en esa época, es decir, de un tipo de humanidad nueva como que surgió o al menos desapareció de golpe y voluntariamente se borraron rasgos, porque eso habría coexistido con una línea que es nuestra línea evolutiva normal desde hace unos cuantos siglos, pero habría habido una civilización en ciertas partes de Europa con una tecnología más que sorprendente, que al sistema quizás mucho no le conviniera que tuviéramos demasiada idea. Entonces, de ahí vendría esto de que, no, durante 8 siglos y no tenemos mucho para enseñar en las escuelas porque no sé, no se anotaba, disculpen, digamos. ¿El tarot puede develar algo de este tipo de incógnitas? ¿Pero te refieres a la época medieval o a la Atlántida? No sé Digamos, exactamente qué. no, estoy hablando de un periodo de unos 200, 300, 400 años, sobre lo cual Luis habla bastante seguido. Yo estoy empezando a tener mis inquietudes también, que es como que ahí Sí. pasó algo, hubo o una humanidad paralela muy evolucionada, Bueno, o una humanidad distinta, coexistiendo con la nuestra, y algo bueno, pasó. Sí, bueno, a ver, en la época, en la Edad Media, lo que ocurre, nosotros decimos que Europa lleva un retraso de 700 años. Por causas muy relacionadas con lo que hizo la Iglesia Católica. Entonces, bueno, para eso habría que estudiar un poco, ¿no? La historia. Hay una zona en Europa, especialmente en el sur de Francia y el norte de Italia, que es como una especie de oasis dentro del mundo medieval, donde se llegó a unos adelantos muy grandes en todos los niveles, no solamente a nivel cultural o tecnológico, sino también incluso a nivel humano, ¿no? Es decir, que allí nos encontramos nosotros con sociedades que, si nosotros nos trasladáramos en el tiempo allí, pues, bueno, no la encontraríamos extraña para nada, ¿no? Puesto que, por ejemplo, el papel de la mujer, es decir, nos encontramos con una época en donde la mujer tiene los mismos derechos que el varón prácticamente, en unos lugares determinados de Europa, ¿no? Donde puede ejercer cargos, donde es respetada, donde hay una serie de leyes que la amparan y la protegen, ¿no? Y es una especie de cultura floreciente que se va difundiendo. Lamentablemente, la Iglesia Católica esto no lo permite porque ella siempre ha estado, digamos, considerando a la mujer en un segundo plano, no la ha considerado, incluso en la Edad Media había el debate de si la mujer tenía o no alma, hasta ese punto, es decir, que consideraban que la mujer no tenía alma siquiera, ¿no? Imagínate. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que toda esa sociedad fue destruida porque la Iglesia Católica veía que estaba perdiendo terreno y entonces se produjo lo que se conoce como la Cruzada Albigense, que es donde el rey que estaba en el norte de Francia
con su ambición de conquistar unos territorios muy prósperos y que tenían un alto nivel, tanto de cultural como de economía y en todos los niveles, pues quiso conquistarlos. Se alió con el Papa de Roma y entonces ambos llevaron a cabo la cruzada albigense, que duró, como tú bien dices, efectivamente duró entre 200 y 300 años. Es decir, era una guerra en Europa en la que murieron miles y miles de personas. No está documentado la cantidad que llegaron a morir, pero nosotros pensamos de que de 300 a 400.000 personas murieron durante esa época, ¿no? Bueno, se cuentan historias realmente muy tremendas y la cuestión es de que entonces Europa retrocedió. O sea, desaparecieron un montón de avances que se habían logrado. Yo vuelvo a decir que la Iglesia Católica es una de las responsables de esto y entonces, por eso digo, llevamos 700 años de retraso, porque hemos necesitado 700 años para volver a recuperar la cultura, el papel de la mujer en la sociedad, las leyes igualitarias para todos los seres humanos, y todo esto ya existía. Es decir, lo de la Declaración de los Derechos Humanos, esto no es un invento moderno, esto ya existía en el siglo XIII, pero claro, se borró del mapa, se eliminó, ¿no? Entonces es dentro de este contexto donde hay una especie de florecimiento, ¿no? Donde surge el tarot, precisamente en esa época. Y en esa época, de repente, aparece el arte gótico, la alquimia, aparecen, digamos, una serie de libros que empiezan a hablar de una serie de cosas que hasta entonces no se había hablado. Aparece justamente el tarot, justamente en esa época. Y digamos que esa especie de florecimiento, esto estamos hablando de final de la Edad Media, deja paso al Renacimiento. Es decir, el Renacimiento no surge por casualidad, sino que surge como una conclusión totalmente natural de lo que ya estaba sucediendo al final de la Edad Media. El Renacimiento, de hecho, empezaba desde antes, ¿no? Y entonces, claro, todo fue una especie de consecuencia. Entonces empiezan a recuperar los textos latinos, los textos de los filósofos griegos, en fin, todo esto que ya sabemos, ¿no? Y, claro, ¿qué ocurre? Que dentro del tarot está también esa misma información que tiene el Renacimiento de los textos latinos y clásicos, con las mitologías clásicas, ¿no? Entonces aparecen mitos que también están presentes en el tarot, ¿no? Aparecen una serie de ideas que eran como muy antiguas, pero que luego se colocan otra vez, ¿no? En marcha. Entonces, lo importante básicamente se pasa de depender de alguien a ser una conciencia individual. Se pasa de decir, no, tú tienes que obedecer a tu sacerdote y hacer lo que él te diga, o tienes que obedecer al señor feudal y tienes que hacer lo que él te diga, o bien tienes un criterio propio y entonces ahí sale el humanismo. Entonces la persona tiene una consciencia individual, una consciencia por sí mismo, y el tarot se alinea con esto. Es decir, el tarot nos ayuda a tener consciencia individual, consciencia por sí mismos. Muy bien, Daniel. Y ya lo puntual de que el tarot pueda resignificar, o mejor dicho, pueda sacar a la luz cosas sobre las cuales estamos como muy confundidos, tenemos señales contradictorias, como por ejemplo, ¿qué pasó en tal punto de la historia? Sí. Se puede, que responderá el tarot a su manera, pero que es metafórica, no deja de ser contundente. Claro, porque es que el tarot nos conecta con los archivos acásicos, tanto de la persona como en general, ¿no? De la sociedad. Y entonces podemos nosotros efectivamente usar el tarot para entrar en esos archivos acásicos y poder encontrar también, digamos, respuestas, ¿no? A algo que sucedió, ¿no? En el pasado. Sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, Daniel, vos querías que llegue Encarna para desplegar este contenido que nos contaste, o no, puedes seguir hablando yo. podés comentarlo vos, o inclusive ya hay un par de preguntas. Bueno, sí, si hay alguna pregunta las contesto yo de momento, sí, no hay problema. sí, claro, tenemos, a ver, de nuestra vieja amiga, en el mejor de los sentidos, Sandy. Sí, Tarot de Rider. Tarot de Rider. Pero no veo la pregunta. He escuchado que el tarot de Rider no es recomendable. ¿Por qué? A ver. Sí, desde California. Muy bien, Sandy. Sí. Bueno, hola. Bien. Mira,
Esto, claro, requiere un trabajo, una explicación ciertamente larga, entonces aquí pues no me puedo extender mucho, pero lo que puedo decir brevemente es que si tú comparas, o sea, yo te sugiero que pongas una carta del tarot de Marsella y otra del tarot Rider al lado, ¿no? Compares una con otra. Entonces te darás cuenta de que el tarot Rider es exactamente el tarot que está al revés o que es opuesto al tarot de Marsella. Es decir, sus símbolos están, o sea, donde hay una pierna derecha cruzada, allí es la pierna izquierda. Donde hay un personaje que está, digamos, con un objeto en una mano, allí aparece con la otra mano. Entonces hay una inversión, hay una inversión. Por otro lado, el tema del color. Es decir, el Tarot Rider tiene el color gris como el color más abundante, mientras que ese color es inexistente en el Tarot de Marsella. De hecho, si tú visitas una catedral gótica, por ejemplo en Europa que hay muchas, pues hay un rico colorido en los vitrales, las vidrieras, ¿no? En las paredes, incluso en los techos, y allí observamos colores amarillo, rojo o verde, ¿no? Pero no encontramos el gris, porque se utilizan los colores del arco iris. En el tarot de Marsella también los colores que aparecen son los colores, podríamos llamar, del arco iris. Bueno, yendo un poco más a fondo, cuando ya entramos en el terreno de la simbología, nos encontramos de que el Tarot Rider usó una simbología muy oscura. ¿Por qué? Porque resulta que los creadores de esa baraja y de otras también de su entorno surgieron de una orden llamada la Orden de la Golden Dawn o la Aurora Dorada. Esta es una orden en Londres que existió a finales del siglo XIX y cuyo principal propósito era la realización de rituales mágicos. De hecho, existen libros que hablan sobre ellos. Entonces, claro, ellos hacían una serie de rituales mágicos un tanto discutibles. Yo diría que estaban muy vinculados con la magia negra, con prácticas muy oscuras. De hecho, uno de los practicantes de esa orden, llamado Aleister Crowley, fue acusado directamente de brujo negro o de mago negro. Y entonces, dentro de ese contexto, ellos crean un tarot. La cuestión es de que ellos trataron de adaptar el tarot a la magia y a la cábala y a la astrología, creando una serie, podríamos decir, de arbitrariedades en donde ese tarot realmente va a confundir más que a aclarar. Entonces, para nosotros es un tarot, no es nada recomendable. Uno lo puede estudiar, claro, lo puede tener como material de estudio y para eso lo tenemos también, ¿no? Pero no para usarlo. Para usarlo en la práctica no lo recomendamos porque puede dar lugar a mucha confusión. Además de eso, lo que hace es, digamos, predeterminar. Una de las consecuencias que tuvo este tarot fue cambiar la numeración de la carta 8, la justicia, y la 11, la fuerza. Está alterada la numeración. Alteró también el orden de los arcanos menores y también estableció una distinción entre cartas buenas y cartas malas. A partir de ahí se formó en la mente del ser humano la idea de que el tarot contiene cartas buenas y cartas malas. ¡Ay, qué cartas tan buenas te han salido! ¡Oh, qué cartas tan malas! ¿No? Esto es, digamos, una tergiversación de la idea original del tarot. En el tarot, digamos, original, o no el original, sino el más antiguo, por ejemplo, el tarot de Marsella, no podemos decir que hayan cartas buenas ni malas, sino que cada carta representa algo determinado. Pero el que lo consideremos bueno o lo consideremos malo forma parte únicamente de la proyección de la persona. Es decir, que la persona puede interpretar esa carta de una manera o de otra, pero no porque se lo diga la imagen de forma predeterminada. Entonces, bueno, hay toda una serie de motivos, hay más, pero he tratado de ser breve y explicar rápidamente, digamos, los motivos por los cuales desaconsejamos esa baraja a nosotros. Luego también nos dice Sandy que la astrología que prohibieron también antes enseñaban en las escuelas. Sí, claro, efectivamente. La astrología es otra rama que también ha sido muy criticada, pero la astrología se estudiaba en las universidades de las antiguas civilizaciones, en Babilonia, en Egipto, en todas las culturas antiguas ha sido un material fundamental de estudio y hasta no hace muchos siglos, ¿no? Exacto. Luna dice, si puedo hacer una pregunta al tarot, sí, sería que la concrete Luna, aquí desde Argentina, nada menos. Y mirá qué obediente, puso el número. ¿Qué puedo limpiar para reconectar con mi esencia? Dice Norma, y puso el número 7. Ah, muy bien, muy bien. Pues venga, te vamos a buscar el número 7. 1, 2, 3. Bueno, pues fíjate, qué carta te ha salido. Te ha salido la carta del diablo. Bien, ¿qué puedo limpiar para reconectar con mi esencia? Ante todo,
la carta del diablo lo que te va a indicar es los miedos. O sea, tienes que quitarte todos los miedos. Miedos pueden ser miedo a enfermar o a quedarse sin dinero, ¿no? O, bueno, pueden haber, o a ser abandonada por alguien. Miedos pueden ser de muchas clases, ¿no? Pero el miedo tiene que ser sustituido por la confianza. Porque el miedo es una especie de desconexión que se produce. De hecho, la carta del diablo representa esto, es decir, representa la materia, representa la oscuridad y la idea de lo contrario de la luz, ¿no? Entonces, para reconectar con tu esencia, ante todo nos diría, pues, salir de todos los temores y los miedos. Ahora bien, ¿de dónde vienen los miedos? ¿De dónde vienen los temores? Generalmente vienen de un trauma. Entonces, el diablo es la carta de los traumas en el tarot. ¿Por qué se produce el trauma? Porque tenemos esa mano ahí, dice, no, esto no está bien, no lo hagas. Y entonces cuando se produce esa represión de ese no, y no va acompañada de una comprensión o de una explicación, se crea un trauma. Y a partir del trauma se genera el miedo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. Es una cosa muy sencilla. Resulta que hay una niña pequeña, ¿no?, que le gustan mucho los animales y le gustan los insectos. Entonces resulta que un día hay una abeja por ahí volando, entonces se acerca a su mamá y le dice, niña, cuidado, a ver si te va a picar la abeja, apártate de aquí. Entonces la niña reacciona evidentemente con miedo, pero es un miedo inducido, porque ella nunca había pensado en esa posibilidad, ¿no? Además, seguramente la abeja no tenía la intención de picarle, tampoco, pero en ese momento genera un pánico. Y eso es un trauma. Entonces ese pánico va a significar que cada vez que esa niña vea en otra circunstancia a un insecto o a una abeja, pues va a generar un rechazo y un miedo. Todo esto es el diablo. Se ha generado un trauma a través de un miedo. Generalmente los miedos son inducidos por los demás. Por esto el diablo, claro, ¿qué ocurre? Es un personaje grande que tiene dos personajes pequeñitos que los tiene atrapados, los tiene, digamos, atados aquí, ¿no? Entonces, claro, estos personajes diríamos, bien, están atrapados por el diablo, pero diríamos, bueno, también ellos se han dejado atrapar, podrían liberarse. Entonces, nosotros nos liberamos de eso cuando sustituimos ese miedo o ese trauma por la comprensión, ¿no? Por ejemplo, mira, hay un caso muy gracioso que es el de los escarabajos, ¿no? Hay mucha gente que tiene, digamos, aversión a los escarabajos o a las cucarachas, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque a la persona se le ha dicho es un animal asqueroso que está en la inmundicia. Entonces te puede contaminar. Esto es como la idea que queda en el subconsciente. Pero fijaros cómo podemos cambiar esto. Podemos decir, oh, es un basurero. Este animal está en la inmundicia porque está ayudando a limpiar la suciedad. Y cambiamos totalmente nuestro chip, nuestra mente. Cuando vemos al animal, este animal es un basurero, es un limpiador, vamos a salir del trauma. Entonces ya no tendremos rechazo hacia eso, sino que simplemente lo veremos allí como un animal que cumple su función, porque todos cumplen su función. Entonces, bueno, me he alargado un poco, pero sería respecto a la pregunta que tú hacías, ¿eh? Y veo que hay otra. Sí, Claudia, desde México, la diferencia entre el fondo dorado y blanco en el tarot de Marsella. Sí, es interesante esta pregunta, Claudia, porque esto nos lleva a las raíces, a los orígenes del tarot. Bien, los tarots más antiguos que se conservan tienen una particularidad y es de que tienen el fondo dorado, es decir, con lo que se llama pan de oro. El hecho de utilizar el fondo dorado, además de ser una obra de arte, lógicamente, y muy cara, era porque se consideraba que las imágenes del tarot, aparte de ser bellas y artísticas, transmitían algún tipo de mensaje, algún tipo de información. Y estaban relacionadas también con algo que debía durar siempre. El oro es la eternidad. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que cuando empezó a divulgarse, el tarot a ser más y más famoso y conocido, pues, claro, evidentemente no se podía recurrir a ese sistema porque era demasiado caro, ¿no? Entonces, lo que hicieron, y se usaron muchas barajas en este sentido, muchos creadores lo que hicieron fue utilizar una especie de cartulina de color amarillento, de color crema, ¿no?, que vendría un poco como suplir esa idea del oro o del dorado, ¿no?
realmente en la historia del tarot nos encontraremos que hay muchas barajas que tienen esa especie de fondo de color amarillento o de color crema, ¿no? También es cierto que otras directamente tendrían el color blanco, pero esta ya sería, digamos, una última evolución, ¿no? Nosotros en nuestra baraja lo que hicimos fue utilizar el color dorado precisamente para tratar de recuperar esa idea del pan de oro, ¿no? De esa idea de ese oro en el fondo, porque, claro, es que aquí estamos hablando de el uso de este color. ¿Por qué se usa el color, no? Bien, nosotros tuvimos la suerte de poder recurrir y disponer de diversos libros y facsímiles medievales. Es decir, aquí en nuestra biblioteca de casa tenemos algunos de ellos, tuvimos esa gran suerte, y entonces son copias auténticas, fidedignas, de originales del siglos XII, XIII, XIV, etc. Y en todos esos libros aparece ese fondo dorado. En algunos casos la primera letra de la página está de color dorado y la primera página de la página siguiente de color azul. Y muchos dibujos van alternando el color dorado con el azul. Por eso en nuestra baraja alternamos estos dos colores. El significado era que el dorado representa el sol, representa la luz, el día, y el azul oscuro, la noche, la oscuridad. O de alguna manera decíamos también es la consciencia y la inconsciencia. Entonces vamos pasando, cuando hacemos una lectura de tarot, vemos la carta, no sabemos cuál es, ahí está el subconsciente. Cuando le damos la vuelta, es esta carta, vale, ahora ya sé qué carta es. Entonces el subconsciente se ha vuelto consciente. Entonces este es el motivo por el cual nosotros recuperamos ese fondo dorado. Es cierto de que no es la única baraja que tiene el fondo dorado, sino que hay otras, ¿no? Pero, claro, esta es la idea. Toda la persona que ha usado la baraja con el fondo dorado, lo que nos ha manifestado es de que, claro, se le ha activado muchísimo más la intuición, porque ese es el propósito. La persona ha podido conectar mucho mejor con la información gracias a ese color dorado, que esa sería su función. Sí. Muy bien, Daniel. ¿Tiene lugar para una última pregunta y una última respuesta así? Sí, bueno, hay también un comentario de Rocío, ¿no? Que dice, quiero agradecerles las respuestas, estoy leyendo su libro Tarot y Constelaciones Familiares, estoy aprendiendo. Pues bueno, nos alegra mucho, ¿no? Este es un libro que ha tenido bastante difusión. En primer lugar lo publicó Editorial Océano en todo el continente latinoamericano. Ahora lo retomó una editorial española llamada Lucen. Y entonces este libro es como una especie de tratado del tarot terapéutico. Es decir, en él lo que hacemos es tratar y explicar paso a paso cómo se hace una constelación familiar con el tarot, una terapia de regresión, un árbol genealógico, etcétera. Y Joel Sánchez dice, para la lectura del tarot, ¿la persona que realiza esta actividad es una persona que tiene un don o es una persona que tiene que aprender a interpretar? Muchas gracias desde Perú. Mira, Joel, sí, esta es una pregunta bastante recurrente y, bueno, tiene su interés. Entonces resulta que es lo siguiente. Cuando una persona tiene un don, significa que se le facilita mucho esa labor, ¿no? Pero es algo que se desarrolla con la práctica. Entonces decimos, bueno, ¿y esa persona que nace con un don? ¿Por qué nace con un don? Porque ya lo desarrolló en vidas anteriores. Por eso nace con un don. Es decir, no es una persona privilegiada, es una persona que hizo un trabajo anteriormente. Entonces, para ahora, para la vida actual, representa de que si nosotros practicamos el tarot, no os preocupéis, que el don de la percepción y de la evidencia se desarrollará también. Pero el don no es algo que te venga por casualidad. Es algo que la persona tiene que desarrollar, o ahora o en vidas anteriores. Y entonces también Rocío, ¿no?, aprovecha para preguntar ¿por qué me cuesta independizarme económicamente de mi madre? A ver, Rocío, ¿por qué me cuesta independizarme económicamente de mi madre? Nos da el número 3. Fíjate que es curioso porque... Hola, Carna. Hola, lo siento. No, por favor. Mira, es curioso porque te sale justamente una carta del palo de oros y te sale el número 9. Entonces, el 9 de oros representa que la persona, es la carta del ermitaño en realidad, ¿no? Representa de que la persona tiene una relación con el dinero que tiene que corregir, que tiene que solucionar. Porque puede ser que incluso dentro de la familia, porque esto es como un abuelo, ¿no?, el ermitaño,
haya algún tipo de limitación o algún pensamiento o creencia mental que esté restringiendo esa parte. Entonces, claro, tú necesitarías evidentemente un trabajo que te diera suficiente abundancia económica para independizarte, pero el 9 indica que hay un periodo en el que habrá seguramente que hacer algún tipo de trabajo para liberarse de esa influencia familiar. Ahora Encarna te va a añadir un poco más de esto. Hola, Rocío. Bueno, el motivo por el cual tú tienes que estar con tu mamá es porque tienes una tarea pendiente no resuelta con ella. Y eso procede de vidas anteriores. En otra vida, tú no valoraste ni el dinero, ni valoraste a la familia, ni valoraste nada. Y ahora has regresado para aprender a valorar. Y de la manera que uno se siente oprimido u obligado es a través de que no tiene buena economía. Si tú ya lo tuvieras todo resuelto, tu economía estaría resuelta. Así que tienes que hacer un trabajo de conexión con tu ser superior, con tu maestro interno, para decirle, basta ya, ahora ya estoy, si tengo que permanecer con mi madre porque sea la voluntad del karma, pues yo así lo acepto. Y en ese momento ya verás cómo te vienen inspiraciones y maneras de ganarte la vida para que tú te puedas independizar. Pero mientras no hayas resuelto todo el tema sentimental y emocional de la deuda que tienes con tu mamá, no te vas a poder liberar. Mucha gente está prisionera de la esclavitud económica con la familia y regresa a la familia porque detrás de ese justificante está la deuda kármica. Así que adelante y a limpiarte de ese karma viejo con tu familia. Muy bien, Daniel y Encarna. Nos quedan 2 minutos para ahí el merecido recorrido por la tienda pandora.com y el espacio específico de Tarot Lemat. Bueno, justamente de Daniel y de Encarna. Entonces teníamos comentar un curso gratuito. Sí, comentar que no podemos responder a todas las preguntas por falta de tiempo. Claro. Varias personas preguntaron quizá a última hora, ¿no?, de la emisión y no llegamos a tiempo. Y bueno, invitaros esto, ¿no?, a que conozcáis en la tienda de Pandora pues nuestros diferentes talleres y cursos, desde niveles introductorios hasta niveles más avanzados, donde la persona pues puede recibir una formación muy completa en todo lo que es el mundo del tarot, visto desde diferentes perspectivas, desde el tarot interpretativo al terapéutico, al evolutivo e incluso a la relación del tarot con la cábala, es decir, que veremos que hay diferentes tipos de opciones. En todos estos cursos las lecciones son grabadas en vídeo y no tienen límite de tiempo, es decir, la persona los puede seguir a su ritmo y de forma indefinida. Es decir, durante toda su vida, si quiere, tendrá esos cursos a su disposición. Y luego también pues, tendrá, evidentemente, durante los primeros 3 meses, un servicio de tutoría para poderla aclarar personalmente cualquier duda que tenga. Muy bien, Daniel y Encarna. Sin darnos cuenta, llegamos al punto final. Así que gracias nuevamente. Gracias. Será hasta el viernes que viene. Exactamente. Y las personas que os habéis quedado allí, pues si queréis el próximo viernes volver otra vez a repetir la pregunta, miramos de contestarla. Gracias. Un abrazo, Daniel y Encarna. Hasta pronto. Este ha sido el espacio de Tarot Lemat dentro del magazine La Tienda Pandora. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es un señor que está ahí debajo esperando, José Salmerón y sus flores de Bach. Así que portada, difusión en WhatsApp y Telegram del Ahora en Vivo, por supuesto. Y en un minuto, flores de Bach en magazine La Tienda Pandora.